Mis padres me excluyeron de Acción de Gracias porque mi felicidad dolía a mi hermana. Enferma, vi fotos de ellos festejando con su exesposo en mi propia casa. Solo sonreí, sé perfectamente cuándo vence el contrato de arrendamiento. Mis padres me prohibieron asistir a la cena de Acción de Gracias para evitarle dolor a mi hermana, quien supuestamente se estaba divorciando, alegando que mi compromiso reciente sería insensible. Cumplí con su petición, solo para ver fotos de ellos riendo junto al esposo de ella. Mintieron para excluirme, pero olvidaron un pequeño detalle: yo soy la dueña de la casa en la que estaban celebrando. La traición no comenzó con un grito o una pelea. Comenzó con el zumbido silencioso y persistente de mi teléfono un martes por la noche, vibrando contra la superficie de caoba de mi mesa de centro. Yo ya me encontraba en un estado vulnerable, acurrucada bajo una gruesa manta tejida, bebiendo una taza de té con miel y limón que hacía tiempo se había enfriado. La gripe estacional me había pegado fuerte esa semana, dejándome las extremidades pesadas como el plomo y la cabeza envuelta en una espesa niebla de congestión. Me había tomado unos días libres de mi trabajo como directora senior de marketing, algo muy raro en mí. Por lo general, yo era la que seguía adelante a pesar de todo, la que llegaba temprano y se iba tarde, la que solucionaba los problemas antes de que alguien se diera cuenta de que existían. Pero esa noche, solo era Sara, cansada, adolorida y ansiosa por el consuelo de la familia. Acción de Gracias era en 2 días. Se suponía que sería una celebración doble. No solo era nuestra tradicional reunión, sino que también iba a ser la primera vez que la familia extendida celebraría formalmente mi compromiso con David. David me había propuesto matrimonio 3 semanas antes, en un momento hermoso y tranquilo en un muelle lluvioso que se sintió perfecto para nosotros. El anillo en mi dedo todavía se sentía nuevo, una promesa pesada y brillante de un futuro que por fin me pertenecía. Alcancé el teléfono, entrecerrando los ojos ante la brillante pantalla. Era mi madre, Susan. Hola, mamá, dije con voz ronca, espesa por el sueño y la enfermedad. Estaba a punto de llamarte para preguntarte a qué hora debería ir el jueves. Llevo el vino y las tartas artesanales, ¿verdad? Hubo una pausa al otro lado. No era el silencio cómodo de una buena conexión. Era un silencio pesado y cargado, del tipo que precede a las malas noticias. Sara, cariño. Comenzó Susan, bajando la voz a ese registro específico que usaba cuando estaba a punto de pedir un favor o dar un golpe que ella consideraba que era por mi propio bien. La verdad es que... Bueno, por eso te llamo. Me senté un poco más recta, ignorando el latido en mis sienes. ¿Está todo bien? ¿Papá está bien? Oh, Robert está bien. Todos están bien, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Es solo que... Es Ashley. Ashley, mi hermana mayor. Solo su nombre me provocó un reflejo de tensión en los hombros. Ashley, que tenía 32 años pero actuaba como de 16. Ashley, cuya vida era un torbellino constante y caótico de grandes altibajos y caídas catastróficas, todas las cuales requerían intervención familiar total e inmediata. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque mentalmente ya estaba calculando cuánto dinero me iba a costar esto. Está destrozada, Sara. Absolutamente destrozada, suspiró Susan. Una exhalación dramática que crujió a través del altavoz. Ella y su esposo. Las cosas finalmente implosionaron. Él la va a dejar. Se van a divorciar. Vino esta mañana llorando, apenas podía hablar. Oh, dije, sintiendo una punzada de genuina simpatía a pesar de todo. El matrimonio de Ashley siempre había sido volátil, pero divorcio era una palabra mayor. Siento mucho escuchar eso. Es horrible. Lo es, confirmó Susan. Está frágil en este momento, como de cristal. Tenemos que ser muy cuidadosos con ella. Por supuesto, dije. No mencionaré el tema. Podemos tener una cena tranquila. Mantener las cosas ligeras. No, Sara, me interrumpió Susan. No lo entiendes. No se trata solo de mantenerlo ligero. Se trata de... Bueno, se trata de ti. Parpadeé, confundida. ¿De mí? ¿Qué hice?
No hiciste nada, cariño, dijo, con un tono rebosante de esa dulzura condescendiente que siempre me hacía rechinar los dientes. Es solo tu situación. Estás radiante. Eres exitosa. Y, lo más importante, estás comprometida. Tienes el anillo, el prometido, todo él, felices para siempre, comenzando justo ahora. Ashley está viendo cómo su vida se desmorona mientras la tuya se arma perfectamente. Es demasiado contraste. Sería cruel alardear de tu felicidad en su cara en este momento. Me quedé helada. Alardear. Mamá, solo voy a cenar. No planeaba usar un letrero de neón. Tu sola presencia es el letrero, Sara, espetó, y luego se suavizó. Mira, tu padre y yo lo discutimos. Creemos que es mejor que no vengas este año, solo por esta acción de gracias. Dale a Ashley el espacio para hacer el duelo de su matrimonio sin tener que mirar tu anillo de compromiso al otro lado de la mesa. Es un acto de piedad, de verdad. La habitación pareció girar un poco. ¿Me estás desinvitando de acción de gracias? Te estamos pidiendo que des un paso atrás, corrigió, como si la frase cambiara la realidad. Por tu hermana. Tú eres la fuerte, Sara. Siempre lo has sido. Tienes a David. Tienes tu carrera. Ashley no tiene nada ahora mismo. ¿No puedes darle este único día? Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería gritar. Quería decirle que estaba enferma, que necesitaba a mi mamá, que quería celebrar mi compromiso con las personas que se suponía debían amarme. Pero los años de condicionamiento, las décadas de ser la hija complaciente, la solucionadora de problemas, entraron en acción. Está bien, susurré, con la voz quebrada. Si eso es lo que ella necesita. Oh, gracias, cariño. Sabía que lo entenderías, dijo Susan, con un alivio palpable. Eres una muy buena hermana. Te lo compensaremos. Quizás en Navidad. Te amamos. La línea se cortó. Me quedé allí sentada en la penumbra de mi sala, sintiendo el silencio presionándome. Miré mi anillo de compromiso, atrapando el reflejo de la farola de la calle. Ya no parecía un triunfo. Parecía el motivo de mi exclusión. Sentí una lágrima resbalar por mi mejilla afiebrada, caliente y ardiente. La traición era peor que el diagnóstico en sí. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de miseria física y oscilación emocional. Pasé el día de acción de gracias en pijama, la fiebre finalmente cedió, pero me dejó débil y vacía. David, bendito sea, estaba furioso. No pueden hacer eso, Sara, había dicho, paseando por el piso de nuestra cocina mientras rociaba con jugo un pequeño pollo que había comprado para que pudiéramos tener nuestra propia cena improvisada. Es ridícula, tu familia. No echas a un hijo para mimar al otro. Es tóxico. No me están echando, había argumentado débilmente desde mi nido de mantas en el sofá. Es un triaje. Ashley está en crisis. Yo estoy bien. Solo priorizaron la emergencia. Así son ellos. Ashley siempre es la emergencia, replicó David, apuntándome con una espátula. Desde que te conozco, ha tenido una crisis sobre su trabajo, su auto, el perro del vecino y el color de su cabello. En algún momento, ya no es una crisis, Sara. Es un estilo de vida. Sabía que él tenía razón, pero admitirlo se sentía como amputarme una extremidad. Quería creer que mis padres solo estaban haciendo lo mejor que podían en una situación difícil. Quería creer que mi sacrificio importaba, que al mantenerme alejada, realmente estaba ayudando a mi hermana a sanar de un divorcio traumático. Comí la comida que hizo David. Estaba deliciosa, mucho mejor que el pavor reseco de mi madre. Pero la comida me supo a cenizas. Los imaginaba en la casa familiar, en una mesa sombría y silenciosa, Ashley llorando sobre su puré de papas, mis padres consolándola. Sentí una punzada de culpa por siquiera atreverme a ser feliz con David mientras ella sufría. 2 días después, el sábado por la mañana, me sentía físicamente mejor. La niebla mental se había disipado lo suficiente como para abrir mi laptop y ponerme al día con algunos correos electrónicos.
Por costumbre, abrí una nueva pestaña e hice clic en las redes sociales. No publicaba mucho, pero me gustaba ver en qué andaban mis amigos. El algoritmo, cruel y eficiente, puso las fotos justo en la parte superior de mi feed. Fueron publicadas por mi prima, quien evidentemente había sido invitada a la pequeña y privada cena de duelo. El álbum se titulaba, El mejor acción de gracias de todos. La familia lo es todo. Corazón rojo. Mi corazón golpeó contra mis costillas cuando hice clic en la primera imagen. Ahí estaba el comedor. Mi comedor, técnicamente, aunque nunca lo decía en voz alta. La mesa estaba servida con la vajilla buena. Y allí, sentada en la cabecera de la mesa, no había una Ashley llorosa y devastada. Era una Ashley radiante. Estaba echando la cabeza hacia atrás riendo, con una copa de champán en la mano. Llevaba puesto un vestido nuevo, uno que reconocí de un catálogo de diseñador que había visto recientemente. Y junto a ella, junto a la mujer que supuestamente estaba tan desconsolada por su divorcio que mi mera presencia la haría pedazos. Estaba su esposo, Brad. No le estaba entregando los papeles del divorcio. No estaba ausente. Estaba sentado justo allí, con el brazo apoyado casualmente en el respaldo de la silla de ella, sonriendo ante algo que mi padre, Robert, estaba diciendo. Hice clic en la siguiente foto. Ashley y Brad besándose bajo la luz del porche. Siguiente foto, mi madre Susan abrazando a Brad. La descripción decía, amo a mi yerno. Tan agradecida por la unidad familiar. Siguiente foto, una toma grupal. Mis padres, Ashley, Brad, mis primos, mi tía. Todos sonriendo, todos felices. No había divorcio. No había crisis. La habitación se quedó en silencio. El aire pareció haber sido succionado. Me quedé congelada, mirando la pantalla. La mentira era tan descarada, tan descuidada, que ni siquiera le habían pedido a mi prima que no publicara nada. No les importaba si yo lo veía. O tal vez simplemente asumieron que yo era tan estúpida, tan ciegamente leal, que no lo cuestionaría. No me habían desinvitado porque Ashley estuviera triste. Me desinvitaron porque, simplemente, no me querían allí. Querían la fiesta, la diversión, la atención puesta en Ashley sin la competencia de mi compromiso. Querían celebrar sin la única persona que los hacía sentir inadecuados en comparación. Mintieron, susurré a la habitación vacía. David entró sosteniendo 2 tazas de café. Vio mi rostro y se congeló. Sara, ¿qué pasa? Giré la laptop para que la viera. Él escaneó la pantalla, su expresión pasó de la confusión a la conmoción, y finalmente a una ira fría y dura. No se va a divorciar, dijo rotundamente. No, respondí, mi voz ganando fuerza. No lo va a hacer. Te hicieron quedarte en casa sola y enferma en un día festivo por una mentira. Sí. Volví a mirar la foto de ellos comiendo en ese comedor. Miré las paredes de la casa en el fondo. Miré el costoso banquete de comida sobre la mesa. Una calma fría se apoderó de mí. Era una sensación que no había experimentado antes, la muerte de la esperanza y el nacimiento de la estrategia. Se ven tan cómodos, murmuré, haciendo zoom en la postura relajada de mi padre. Se ven tan seguros. Sara, dijo David suavemente, dejando el café y poniendo una mano en mi hombro. Lo siento mucho. Voy a llamarlo, sí. No, dije, interrumpiéndolo. Me puse de pie, cerrando la laptop de golpe. No los llamarás, y yo tampoco. ¿Vas a dejar que esto pase? Preguntó David, incrédulo. No voy a dejar pasar nada, dije, caminando hacia la ventana y mirando el horizonte gris de la ciudad. Voy a dejar que piensen que se salieron con la suya. Voy a dejar que piensen que soy la misma Sara de siempre, el tapete de entrada que pide perdón por ocupar espacio. Me volví hacia él y, por primera vez en días, sonreí. No fue una sonrisa amable. Tuvieron una gran fiesta, dije suavemente, pero olvidaron una cosa crucial. Me toqué la sien. Yo sé cuándo se vence el contrato de arrendamiento. Para entender por qué esta traición caló tan hondo, tienes que entender la historia.
Tienes que entender el inmenso volumen de mí misma que había derramado en el vacío absoluto que era la aprobación de mi familia. Yo era la hermana menor, pero siempre había sido la figura paterna. Desde que tenía 16 años, yo era la que llenaba los formularios, recordaba las citas y mediaba en las peleas. Mis padres, Susan y Robert, eran personas encantadoras. Eran el alma de la fiesta, excelentes en reuniones sociales, pero funcionalmente incompetentes en los asuntos prácticos de la vida. Eran pésimos con el dinero, alérgicos a la responsabilidad y propensos al pensamiento mágico. Luego estaba Ashley. Ashley era la hija dorada. Era hermosa, carismática y completamente inútil. Era el sol alrededor del cual orbitaban mis padres. Si Ashley tenía un resfriado, la casa entraba en cuarentena. Si Ashley reprobaba un examen, era culpa del maestro. Si Ashley chocaba su auto, era culpa de la carretera. Yo, en cambio, era el comodín. Yo era la que sacaba buenas calificaciones para que no tuvieran que preocuparse. Yo era la que conseguía una beca para que no tuvieran que pagar. Yo era la que construyó una carrera en marketing, escalando la escalera corporativa con las uñas ensangrentadas solo para poder tener estabilidad. ¿Y qué hacía con esa estabilidad? La compartía. Hace 3 años, los gastos imprudentes de mis padres finalmente los alcanzaron. Se enfrentaban a la ejecución hipotecaria de la casa familiar, la casa en la que crecí, la casa de esas fotos de acción de gracias. Iban a perderlo todo. Ashley, por supuesto, no podía ayudar. Estaba encontrándose a sí misma en Europa en un viaje financiado con tarjetas de crédito sobregiradas. Así que yo intervine. No solo les presté dinero. Compré la casa. Fue un arreglo complejo. Compré la propiedad para salvarla del banco, liquidando la deuda de ellos. Les permití seguir viviendo allí legalmente como inquilinos, pero nunca los traté como tales. Les cobraba un alquiler que era apenas una fracción del precio del mercado, lo justo para cubrir los impuestos sobre la propiedad y el seguro. E incluso entonces, no pagaban a tiempo. Constantemente. Yo cubría la hipoteca. Pagué el techo nuevo el año pasado. Pagué la reparación de la calefacción y aire acondicionado cuando el sistema murió en julio. Me decía a mí misma que era mi deber. Me decía a mí misma que estaba manteniendo a la familia unida. Pero allí parada, mirando la imagen mental de Ashley riéndose en mi comedor, me di cuenta de que no había estado manteniendo a la familia unida. Había estado financiando su delirio. Necesitaba saber más antes de actuar. Necesitaba ver al enemigo de cerca. Esa misma tarde, mi teléfono sonó. Era Ashley. Mensaje: hola, hermanita. Te extrañamos mucho el jueves. Mamá dijo que estaba súper contagiosa, así que no quisimos arriesgarnos. Espero que te sientas mejor. El emoji al final fue la cereza del pastel. Respiré profundo y respondí. Mensaje: me siento mucho mejor. Triste de habérmelo perdido. ¿Cómo lo estás llevando? Mamá dijo que las cosas estaban muy difíciles con Brad. Vi los 3 puntos de su burbuja de escritura rebotar durante mucho tiempo. Estaba elaborando la narrativa. Mensaje: es una montaña rusa. Estamos tratando de superarlo. Él vino un rato solo para guardar las apariencias frente a los familiares, pero la situación todavía es muy tensa. Honestamente, solo estoy tratando de sobrevivir en este momento. Es tan difícil ver a todos los demás tan felices cuando mi vida se está desmoronando. Fue una obra maestra. Admitió que él había estado allí para guardar las apariencias, para cubrir sus huellas en caso de que yo viera fotos, pero mantuvo su postura de víctima. Mensaje: me lo imagino, tecleé de vuelta. Avísame si necesitas algo. Mensaje: en realidad, ya que preguntas, el abogado de divorcio va a necesitar un anticipo si seguimos adelante con esto. Y Brad congeló nuestra cuenta conjunta. No quiero pedirles a mamá y a papá, ya están muy estresados. ¿Crees que podrías prestarme como $2,000 solo hasta que reciba el acuerdo? Me quedé mirando el teléfono. Era increíble. Actualmente me estaba mintiendo sobre un divorcio que no estaba sucediendo para pedirme dinero para un abogado que no necesitaba.
probablemente para financiar unas vacaciones o un bolso nuevo que quería. Y la forma en que lo pidió, tan casual, tan con derecho a todo. No me veía como una hermana. Me veía como un cajero automático con pulso. Veía mi carrera, mis ahorros, mi compromiso, y no sentía orgullo. Sentía hambre. Sentía que porque yo tenía más, ella tenía derecho a una rebanada. Era pulida, era bonita y era un parásito. David. Llamé, con la voz firme. Asomó la cabeza desde el pasillo. Trae la caja de archivos del estudio, le dije. La que dice, documentos de bienes raíces. ¿Qué estás buscando? Preguntó. El contrato de arrendamiento, dije. Y la cláusula sobre subarrendamiento y ocupantes no autorizados. ¿Por qué? Porque, dije, mientras le escribía a Ashley un mensaje que simplemente decía, déjame revisar mis finanzas y te aviso, creo que es hora de que la propietaria haga una visita. La caja de archivos olía a polvo y a papel viejo, un marcado contraste con la cruel y aséptica crueldad digital de las fotos de las redes sociales que acababa de ver. Me senté con las piernas cruzadas en el piso de la oficina de mi casa, con el sol de media tarde trazando líneas duras a través de los documentos esparcidos. David estaba sentado en el sillón detrás de mí, en silencio, observándome trabajar con una mirada de preocupación que se iba endureciendo lentamente hasta convertirse en determinación. Ya no estaba llorando. Las lágrimas se habían secado en algún lugar entre la segunda y tercera foto de Ashley riéndose con su ex esposo. En su lugar, había una energía fría y vibrante, la adrenalina de una solucionadora de problemas que por fin había identificado la causa raíz del error. Aquí está, dije, con voz plana. Saqué un grueso fajo de papeles grapados en una esquina. Contrato de arrendamiento residencial. ¿De verdad les hiciste firmar un contrato? Preguntó David, inclinándose hacia adelante. Tuve que hacerlo, expliqué, hojeando las páginas. El banco lo requería para el tipo de hipoteca que saqué para salvar la propiedad. Técnicamente, era un préstamo para propiedad de inversión. Mamá y papá lo firmaron hace 3 años. Se rieron cuando lo hicieron. Papá hizo una broma sobre que yo era una casera explotadora. Les dije que era solo un formalismo. Pasé el dedo por las cláusulas. Cláusula 4, alquiler. Cláusula 9, uso de las instalaciones. Cláusula 14, ocupación e invitados. Han estado violando la cláusula 4 durante 18 meses, murmuré. No he hecho valer los cargos por pagos atrasados ni los pagos no realizados porque. Bueno, porque son mis padres. Simplemente lo cubría. ¿Y la ocupación? Preguntó David. Las estadías de invitados se limitan a 14 días en un periodo de 6 meses sin el consentimiento por escrito de la propietaria, leí en voz alta. Brad prácticamente ha vivido allí de forma intermitente durante años. Si ha vuelto, y a juzgar por las fotos nunca se fue, están incumpliendo el contrato. Pero una violación del contrato no era suficiente. Necesitaba entender el alcance de la mentira financiera. Si Ashley me estaba pidiendo $2,000 para un abogado de divorcio mientras estaba de fiesta con su esposo, ¿hacia dónde iba el dinero? Necesito verificar la línea de tiempo, dije, alcanzando mi laptop. Ashley dijo que Brad congeló las cuentas. Dijo que necesita un anticipo. ¿No vas a darle el dinero de verdad, o sí? Preguntó David, frunciendo el ceño. No, dije abriendo una hoja de cálculo. Voy a poner el cebo en el anzuelo. Pasé la siguiente hora reconstruyendo la realidad financiera de ellos. Como yo pagaba la hipoteca directamente, no veía sus gastos del día a día, pero sí tenía acceso a una cuenta conjunta de emergencias que había abierto para mis padres, por si acaso. Había depositado $5,000 allí el año pasado para reparaciones de la casa. Inicié sesión. Saldo, $42,50. Revisé el historial de transacciones. No eran reparaciones. No eran facturas médicas. Sephora, Nordstrom, Ticketmaster, un depósito para una agencia de viajes al paraíso tropical. Las fechas coincidían perfectamente con la crisis de salud mental de Ashley. Cuando Ashley estaba triste, mis padres la llevaban de compras.
Cuando Ashley estaba aburrida, la mandaban a un concierto. Habían vaciado el fondo de emergencia, mi dinero, para financiar el estilo de vida de la hermana que supuestamente lo estaba perdiendo todo. No están arruinados, dije, la realización golpeándome como un impacto físico. Solo dicen estar arruinados para mí. Tienen dinero para Ashley. Tienen dinero para fiestas. Pero cuando hay que pagar la hipoteca, me llaman llorando por sus ingresos fijos. Mi teléfono zumbó de nuevo. Otro mensaje de texto de Ashley. Mensaje, oye, S. Siento molestarte de nuevo. Solo estoy muy estresada. ¿Pudiste revisar? El abogado cierra a las 5. Su descaro era impresionante. Me estaba apurando. Quería el dinero en efectivo antes de que terminara el fin de semana, probablemente para pagar cualquier celebración que estuvieran planeando en ese momento. ¿Quiere el dinero ahora?, le dije a David. Dile que no. Haré algo mejor. Comencé a teclear. Mensaje, puedo ayudarte, pero no puedo transferirlo. Mi banco tiene un bloqueo para transferencias grandes debido a una alerta de fraude que configuré el mes pasado. Sin embargo, tengo el efectivo en mi caja fuerte en casa. ¿Puedo dejártelo mañana por la mañana? La respuesta fue instantánea. Mensaje, OMG, gracias. Eres un salvavidas. Mañana es perfecto. Te amo muchísimo. Te amo muchísimo, repetí, leyendo el mensaje a la habitación vacía. Las palabras se sentían viscosas. Ella ama el acceso. Ama la red de seguridad. ¿Vas a ir para allá?, preguntó David. Sabes que te van a manipular. Esconderán a Brad. Montarán un espectáculo. Cuento con eso, dije, poniéndome de pie y alisando mi camisa. Quiero ver la actuación. Quiero mirarlos a los ojos cuando me mientan. Necesito saber, David. Necesito saber si hay alguna parte de ellos que se sienta culpable o si realmente soy solo un recurso para ser cosechado. Voy contigo, declaró. No, negué con la cabeza. Si vienes, se pondrán a la defensiva. Te convertirán en el villano. Esto tiene que ser entre ellos y yo. De hija a padres, de hermana a hermana. Necesito darles una última oportunidad de decir la verdad. Caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Era la calma de un soldado que ha dejado de esperar la paz y ha comenzado a prepararse para la guerra. ¿Y si mienten?, preguntó David en voz baja. Entonces dejaré de ser la hija, dije, volviéndome hacia él, y empezaré a ser la casera. El viaje en auto hasta la casa de mis padres, mi casa, fueron 20 minutos de nostalgia nauseabunda. Pasé por el parque donde aprendí a andar en bicicleta, la preparatoria donde me gradué como la mejor de la clase mientras mis padres faltaban a la ceremonia para sacar a Ashley de la cárcel por un cargo de robo en una tienda. Cada esquina guardaba un recuerdo de mi propio estatus secundario. Entré al camino de entrada de la casa. Era una casa hermosa, una extensa propiedad colonial de 2 pisos en la que había gastado una fortuna manteniendo. Y allí, estacionada justo en el centro del camino, había una SUV blanca nueva de paquete. Todavía tenía las placas del concesionario. Me quedé mirándola. Mi padre me había dicho el mes pasado que no podía permitirse arreglar el grifo que goteaba en el baño de visitas. Había llorado por teléfono sobre el costo de los alimentos. Sin embargo, aquí estaba sentado un vehículo de $60,000. Agarré mi bolso. No tenía los $2,000. Tenía algo mucho más pesado. La verdad. Abrí la puerta principal con mi llave. No toqué. Nunca tocaba la puerta de mi propia casa, un hábito que generalmente los molestaba. Pero hoy, era una elección táctica. El sonido de la risa flotaba desde la cocina. Era ese sonido cálido y estridente de una familia feliz, un sonido que normalmente hacía que mi corazón se hinchara, pero que hoy me revolvía el estómago. Y entonces él dijo, «Quédate con el anillo». Escuché a Ashley soltar una carcajada. ¿Pueden creerlo? Te lo mereces, cariño,
arrulló la voz de mi madre. Te mereces todo. Entré a la cocina. Las risas murieron al instante. Fue como si alguien hubiera cortado el cable de alimentación de una radio. Ashley estaba sentada en la isla con una bata de seda, bebiendo una mimosa. Brad, el exmarido, estaba en la estufa volteando panqueques. Mis padres, Susan y Robert, estaban en la mesa, rodeados por los restos de un brunch espléndido. Brad se congeló, con la espátula en el aire. Me miró, luego a Ashley, con los ojos muy abiertos. Sarah, exclamó mi madre, poniéndose de pie tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra los azulejos. no te esperábamos hasta más tarde. Dijiste por la mañana, pero pensé. Dije, por la mañana, dije, mi voz inquietantemente estable. No grité. No armé un escándalo. Solo me quedé allí, agarrando mi bolso, mirando la escena de engaño. Hola, Brad. Pensé que te ibas a mudar. ¿O era que la ibas a dejar? Brad se aclaró la garganta, mirando hacia abajo a los panqueques. Hola, Sarah. Estamos resolviendo las cosas por los niños. Digo, por la familia. Resolviendo las cosas, repetí. Miré a Ashley. No estaba llorando. No estaba devastada. Se veía saludable, descansada y cara. Eso fue rápido. El jueves estaba suicida. El sábado estás comiendo panqueques. Es complicado, Sarah, espetó Ashley, sus instintos defensivos activándose de inmediato. No lo entenderías. Las relaciones son complejas. Decidimos intentarlo de nuevo. ¿Es eso un delito? No, dije, pero mentirme sí. No mentimos. Intervino Susan, corriendo alrededor de la mesa para intentar abrazarme. Di un paso atrás y el rechazo la golpeó como una bofetada. ¿Se congeló? Sarah, cariño, ¿solo? No queríamos confundirte. No queríamos arruinar la felicidad de tu compromiso con nuestro drama. ¿La felicidad de mi compromiso? Me reí, un sonido agudo y sin humor. Mamá, me prohibiste venir a Acción de Gracias. Me dijiste que mi felicidad era tóxica para ella. Me dijiste que tenía que mantenerme alejada para proteger su frágil estado. Y mientras yo estaba sentada sola en casa, enferma, pensando que estaba haciendo lo correcto, ustedes estaban aquí de fiesta. Saqué mi teléfono y mostré la foto de Facebook. Bonito vestido, Ashley, dije. ¿Es nuevo? Ashley puso los ojos en blanco. Oh, Dios mío, ¿en serio nos estás acosando por internet? Eso es tan patético, Sarah. ¿No puedes simplemente alegrarte de que hayamos vuelto? ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo se trate de ti? ¿Que se trate de mí? Sentí que el calor subía a mis mejillas, los años de luz de gaslighting, finalmente encendiendo el combustible que había estado almacenando. Me pediste $2,000 ayer. Me dijiste que necesitabas un abogado de divorcio. Me dijiste que Brad había congelado tus cuentas. Lo necesitaba, gritó Ashley. Para asesoramiento, para terapia, es prácticamente lo mismo. Y la SUV en el camino de entrada, señalé hacia el garaje. ¿De quién es? Es de Brad. Mi padre, Robert, habló por primera vez. Permaneció sentado, mirando su taza de café, incapaz de mirarme a los ojos. Consiguió un nuevo trabajo. Es un bono de contratación. ¿Un bono de contratación? Asentí. Así que Brad tiene dinero. Ashley tiene dinero para vestidos. Ustedes tienen dinero para branches. Caminé hacia el mostrador donde Ashley había dejado su bolso. Estaba abierto. Adentro, vi el destello de un recibo. Lo saqué antes de que alguien pudiera detenerme. Oye, devuélveme eso, gritó Ashley, saltando del taburete. Lo sostuve fuera de su alcance. Era de la joyería. Un recibo por un reloj. $1,800.
Con fecha de ayer. ¿Compraste un reloj? Dije, mirándola. Me pediste $2,000 para un abogado y compraste un reloj. Era un regalo de reconciliación para Brad. Gritó Ashley, tratando de agarrar el papel. Dios, eres tan avara. Tienes un trabajo de 6 cifras, Sarah. Tienes un prometido rico. ¿Qué son $2,000 para ti? ¿Por qué estás tan obsesionada con el dinero? Porque es mi dinero. Estrellé el recibo contra la barra. Yo pago la hipoteca de esta casa, Ashley. Yo pago por el techo sobre tu cabeza. Llené el fondo de emergencia que todos ustedes vaciaron para comprar entradas de conciertos y maquillaje. La habitación se quedó en un silencio mortal. Mis padres se miraron. No sabían que yo estaba al tanto del fondo de emergencia. ¿Tú revisaste la cuenta? Susurró Susan, palideciendo. Sí, dije. Lo revisé todo. Sarah, ese dinero era. Teníamos la intención de devolverlo, balbuceó Robert. Solo tuvimos algunos gastos. Ashley lo necesitaba. Ashley lo necesitaba. Ashley lo necesitaba. Ashley lo necesitaba, coreé, mi voz temblando de rabia. ¿Qué hay de lo que yo necesitaba? Necesitaba a mi familia en acción de gracias. Necesitaba que mis padres estuvieran orgullosos de mí, no que me escondieran como un secreto sucio porque mi éxito hace que Ashley se sienta insegura. Estamos orgullosos de ti. Lloró Susan, las lágrimas finalmente brotando en sus ojos. Pero tú eres fuerte, Sarah. Tú puedes manejar las cosas. Ashley nos necesita más. Ella no los necesita, dije, mirando a mi hermana, quien me fulminaba con una mirada de puro odio. Tiene 32 años. Necesita madurar. Y ustedes no la están ayudando. Están alimentando al monstruo. No llames monstruo a tu hermana. Robert se puso de pie, con la cara roja. Estás siendo increíblemente irrespetuosa. Vienes a nuestra casa a lanzar acusaciones. Detente, dije. Levanté una mano. Repite eso. ¿La casa de quién? Nuestra casa, dijo Robert con firmeza. Este es nuestro hogar. Lo miré. Miré al hombre que me había enseñado a andar en bicicleta. Al hombre a quien había idolatrado cuando era niña. Y vi a un extraño. Un extraño que se sentía cómodo viviendo de mi caridad mientras me escupía en la cara. No, papá, dije suavemente. No lo es. El silencio que siguió a mi declaración fue diferente. No fue el silencio de la sorpresa. Fue el silencio de un cambio de poder que se negaban a reconocer. No seas ridícula, dijo Susan, limpiándose los ojos con una servilleta. Adoptó su tono maternal tranquilizador, el que usaba para calmar los berrinches. Conocemos los tecnicismos, Sarah. Sabemos que tu nombre está en la escritura, pero es un arreglo familiar. Somos familia. No nos echamos en cara las escrituras. Ustedes me echaron en cara un anillo de compromiso, contraataqué. Me echaron en cara un divorcio. Usan cualquier cosa para mantenerme a raya, pero en el momento en que menciono la realidad, soy yo quien se los está echando en cara a ustedes. Estás histérica, se burló Ashley, volviendo a su mimosa. Claramente pensó que el peligro había pasado para ella. Seguía siendo solo Sarah, la que se quejaba pero siempre pagaba la cuenta. Mira, si no vas a darme el dinero, simplemente vete. Estás arruinando el brunch. No me voy a ir, dije. Y no te voy a dar el dinero. De hecho, tenemos que hablar sobre el dinero que ya he dado. Alcancé mi bolso y saqué la carpeta. No solo traje el contrato de arrendamiento. Traje el libro de contabilidad. Hice las cuentas anoche, dije, abriendo la carpeta sobre la isla de la cocina, justo al lado del plato de panqueques. Desde que compré esta casa hace 3 años, he pagado $62,000 en pagos de hipoteca. He pagado $12,000 en impuestos sobre la propiedad. He pagado $8,000 en reparaciones.
Miré a mis padres. En ese mismo tiempo, ustedes me han pagado un total de $4,000 en alquiler, y han retirado $5,000 del fondo de emergencia. ¿Y qué? Dijo Ashley, picándose una uña. Puedes pagarlo. Eres rica. No soy rica, Ashley. Espete. Trabajo 60 horas a la semana. Conduzco un auto de hace 5 años. Ahorro mientras ustedes compran SUV sus nuevas y relojes con dinero que no tienen. Ya es suficiente. Robert golpeó la mesa con la mano. No permitiré que nos audites como si fueras un agente del fisco. Te criamos. Te dimos de comer. Pagamos tu universidad. Estudié con beca completa, papá. Grité en respuesta. No pagaste ni un centavo. Yo te envié dinero en mi tercer año cuando se te descompuso el auto. La verdad flotaba en el aire, fea e innegable. Habían reescrito la historia para satisfacer su ego. En su versión, ellos eran los proveedores benevolentes, y yo era la hija malagradecida. Te amamos, Sarah, suplicó Susan, probando otro ángulo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué intentas lastimarnos solo por una cena de acción de gracias? No es solo una cena, dije, bajando la voz. Es la mentira. Es el hecho de que me miraste a los ojos y me dijiste que mi felicidad era una carga. Y luego vengo aquí y descubro que la tragedia de Ashley era una invención. Me volví hacia Brad. ¿Y tú, vives aquí, no? Brad miró a Robert, luego a mí. Digo, me quedo a dormir a veces. Cláusula 14, dije. Ocupantes no autorizados. El contrato establece que cualquier invitado que se quede más de 14 días debe ser aprobado por la propietaria. Has estado aquí durante meses. Estás citando un contrato de arrendamiento. Robert se rió, un sonido cruel y burlón. A tus padres. Eres increíble. No tienes corazón. Tengo un corazón, dije, con lágrimas finalmente picando mis ojos. Ese es el problema. Tengo un corazón que se sigue rompiendo cada vez que me doy cuenta de que no me aman. Aman lo que les proveo. Eso no es cierto, sollozó Susan. Entonces demuéstralo, dije. Señalé hacia la puerta. Pídele a Brad que se vaya ahora mismo. Si esto se trata de la familia y de respetarme, pídanle al hombre que ha estado viviendo aquí sin pagar alquiler, violando el contrato, que se vaya. Demuéstrenme que respetan mis límites. La habitación se congeló. Era la prueba definitiva. Elegir a la hija que paga las cuentas o a la hija y a su esposo que los exprimen. Mi madre miró a Brad. Miró a Ashley, cuyo rostro estaba torcido en un ceño fruncido. Luego me miró a mí. No podemos hacer eso, Sarah, susurró. Él es de la familia. ¿Y qué soy yo? Pregunté. Estás siendo irracional, dijo, mirando hacia otro lado. No podemos echarlo a la calle. Tiene una SUV nueva de paquete, dije. Puede dormir en ella. No, dijo Robert, endureciendo la mandíbula. Él se queda. Si quieres jugar a ser la casera, adelante. Pero eres una mala hija. Una hija cruel y vengativa. Sí, se burló Ashley. Regresa a tu vida perfecta, Sarah. Nadie te quiere aquí. Los miré. A los tres, unidos en su derecho a recibir todo, unidos en su delirio. Realmente creían que yo no haría nada. Contaban con mi culpa. Contaban con el hecho de que siempre había sido yo la que cedía, pero habían olvidado que yo era la que arreglaba las cosas. Y a veces, arreglar una estructura requiere una demolición. Cerré la carpeta. Cerré mi bolso. De acuerdo, dije. La ira se había ido. Me sentía ligera, vacía, pero ligera. Han tomado su decisión. ¿A dónde vas? Preguntó Susan, con una pizca de pánico en la voz al sentir el cambio en mi actitud. Sarah, no te vayas así. Quédate a comer un panqueque.
Hablemos de esto con calma. Ya terminé de hablar, dijo, caminando hacia la puerta. Y ya terminé de pagar. Me detuve en el umbral y los miré por última vez. Les doy 30 días, dije con calma. ¿30 días para qué? Preguntó Ashley. Para encontrar un nuevo lugar donde vivir, respondí. Voy a vender la casa. No puedes. Gritó Robert poniéndose de pie. No puedes vender nuestro hogar. No es su hogar, dije, abriendo la puerta. Es mi activo, y actualmente es un pasivo. Voy a liquidarlo. Sara, por favor. Susan corrió hacia mí. No puedes hacer esto. ¿A dónde iremos? Ashley necesita estabilidad. Somos demasiado mayores para mudarnos. Tienen un bono de contratación, dije, echando un vistazo a la SV. Y Ashley tiene un reloj nuevo. Probablemente deberías devolverlo. Vas a necesitar el depósito. Salí al porche y cerré la puerta. Pude escuchar los gritos comenzar al instante desde adentro. Ashley chillando, mi padre gritando, mi madre gimiendo. Caminé hacia mi auto, con las piernas temblando y el corazón latiendo con fuerza. Pero mientras me sentaba en el asiento del conductor y giraba la llave, no lloré. Tomé una respiración profunda del aire fresco del otoño. Fue la primera respiración que tomaba en años que no sentía que me costara algo. Salí en reversa del camino de entrada, dejando los gritos atrás. Tenía una parada más que hacer. La oficina de la agente de bienes raíces estaba abierta los sábados. Las consecuencias no fueron un silencio inmediato. Fue una cacofonía. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono no dejó de vibrar. No eran solo mis padres o Ashley. Eran los cómplices, monos voladores, los miembros de la familia extendida reclutados para cumplir las órdenes de los narcisistas. Mi tía Brenda, mis primos, incluso mi abuela, que apenas podía escuchar por teléfono, dejaron mensajes de voz llamándome desalmada, malagradecida y fría. La narrativa que Ashley había inventado era impresionante en su creatividad. Según los rumores de la familia, yo no iba a vender la casa porque ellos hubieran abusado de mis finanzas y me hubieran mentido. No, iba a vender la casa porque estaba celosa de la reconciliación de Ashley y quería castigarlos por ser felices. Dejé que los mensajes de voz se acumularan. No respondí a los textos. Estaba ocupada. Me estaba reuniendo con la agente de bienes raíces, una mujer persistente como un bulldog llamada Pam, quien echó un vistazo a mi contrato de arrendamiento y dijo, cariño, tendremos esto publicado para el viernes. Pero sabía que no podía simplemente ignorar a toda la familia extendida. Tenía que limpiar mi nombre. Tenía que aniquilar la mentira desde la órbita. La oportunidad llegó el miércoles. La tía Brenda, la matriarca de la familia y guardiana de los chismes, exigió una mediación familiar en su casa. Si te queda una pizca de decencia, Sara, había escrito, vendrás y mirarás a tu padre a los ojos. Estaré allí, respondí. Llegué a la casa de la tía Brenda a las 7 de la tarde. Era un bungalow modesto y bien cuidado que olía a popurrí y a críticas. Cuando entré a la sala, parecía un tribunal. Mis padres, Robert y Susan, estaban sentados en un sofá de 2 plazas, con aspecto frágil y trágico. Ashley estaba acurrucada en el sillón de gran tamaño, agarrando un pañuelo, con los ojos enrojecidos. Una actuación digna de un premio de la Academia. Brad también estaba allí, de pie detrás de ella de forma protectora, con aspecto solemne. La tía Brenda y el tío Gary estaban sentados frente a ellos, con los brazos cruzados. Siéntate, Sara, dijo la tía Brenda, señalando una silla de madera dura en el centro de la habitación, la silla del acusado. Me quedaré de pie. Llevaba una gruesa carpeta negra en las manos. Estoy cómoda de pie, gracias, dije, con voz firme. David estaba esperando en el auto afuera. Le había dicho que esto era algo que tenía que hacer sola, pero saber que estaba a 10 metros me daba fuerza. Sara, comenzó mi padre, con voz temblorosa. Solo queremos entender. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué nos estás echando a la calle? ¿Es realmente porque no te invitamos a Acción de Gracias? No se trata de Acción de Gracias, papá,
Entonces, ¿de qué se trata? Espetó la tía Brenda. Porque desde donde estoy sentada, parece que estás haciendo un berrinche. Tu hermana está pasando por un momento difícil tratando de salvar su matrimonio y tú decides vender su hogar. Es vengativo. No es su hogar, corregí. Es mi casa, y la voy a vender porque ya no puedo permitirme subsidiar a personas que me mienten y me roban. ¿Robar? Ashley se levantó de un salto, dejando caer el pañuelo. ¿Cómo te atreves? Nunca robamos nada. Tú nos diste ese dinero. ¿Lo hice? Abrí la carpeta. No grité. No lloré. Simplemente caminé hacia la mesa de centro y puse la carpeta abierta. Tía Brenda, dije, volviéndome hacia ella. El pasado julio, mamá te llamó llorando, ¿verdad? Dijo que la calefacción se había roto y que se estaban congelando. Te pidió prestados $3,000. Brenda parpadeó, sorprendida. Bueno, sí. Fue un préstamo. Me lo están pagando. ¿En serio? Dije. Porque la calefacción no se descompuso. Yo reemplacé el sistema en junio. Lo pagué en su totalidad. Aquí está la factura del contratista. Golpeé el papel sobre la mesa. Brenda lo miró, luego miró a mis padres. Robert se movió incómodo. Y aquí, continué, pasando de página, hay un estado de cuenta de la tarjeta de crédito de esa misma semana en julio. $3,000 cargados a un fin de semana en un spa de lujo en Napa para 3 huéspedes. Miré a Ashley. ¿Estuvo relajante el masaje, Ashley? ¿Eso? Eso es privado. Chilló Ashley. No es privado cuando usas dinero robado, dije, elevando la voz. Tío Gary. Me volví hacia él. Fuiste el aval de un préstamo para el emprendimiento de Brad el año pasado, ¿verdad? $5,000. Gary asintió lentamente, entrecerrando los ojos. Sí, dijo que necesitaba inventario. Aquí está el estado de cuenta bancario de Brad, dije, colocando otro documento sobre la mesa. El día que cayó el préstamo, se transfirieron $5,000 a DraftKings, sitio de apuestas deportivas, y a un pago de arrendamiento para un BMW. Brad palideció. ¿De dónde sacaste eso? Dejaste tu laptop con la sesión abierta en la casa, dije. Mi casa. Me volví hacia la sala. No han pagado alquiler en 18 meses. He pagado la hipoteca, los impuestos, las reparaciones. Les abrí un fondo de emergencia, el cual vaciaron para comprar entradas de conciertos y ropa de diseñador. Y cuando les pedí un solo día de respeto, en acción de gracias, me mintieron para poder salir de fiesta sin sentirse culpables por utilizarme. Eso no es cierto, lloró Susan. Pero ahora sonaba más pequeña. Solo queríamos que todos estuvieran felices. No, mamá, dije, mirándola fijamente a los ojos. Querías que Ashley estuviera feliz. Yo solo era la billetera. Saqué la pieza final de evidencia, la foto de la SV y el recibo del reloj. Ashley me pidió $2,000 para un abogado de divorcio hace 2 días, le dije a todos en la habitación. Dijo que estaba en la miseria. Dijo que Brad la había dejado. Este es un recibo de un reloj de $1,800 que ella le compró ayer. Miré a la tía Brenda. ¿Te parece que es una mujer que necesita tu compasión o parece una estafadora? El silencio en la habitación fue absoluto. El aire pesaba con la aplastante y repentina verdad. La tía Brenda tomó el recibo. Miró la fecha. Miró el monto. Luego miró a su hermana, mi madre. Susan, dijo Brenda, con voz peligrosamente silenciosa. Me dijiste que no podías pagar la insulina. Y yo. Estábamos apretados ese mes, balbuceó mi madre. ¿Pero compraste un reloj? Preguntó Brenda, subiendo la voz hasta gritar. Dejaste que te enviara dinero de mi fondo de jubilación y compraste un reloj. Era para Brad. Gimió Susan. Para salvar el matrimonio.
Lárguense. Dijo el tío Gary. No me miraba a mí. Estaba mirando a mis padres. Gary, por favor. Empezó Robert. Dije que se larguen. Rugió Gary, poniéndose de pie. Nos mintieron. Nos utilizaron. Y trataron a su hija como basura. Ashley intentó un último Ave María. Se tiró al piso, sollozando ruidosamente. Son todos unos monstruos. Sara manipuló los papeles. Está mintiendo. Me odia. Pero nadie se movió para consolarla. El hechizo se había roto. Durante 30 años, las lágrimas de Ashley habían sido moneda de cambio. Hoy, gracias a los fríos y duros recibos de esa carpeta, su inflación ya no valía nada. Cerré la carpeta. No necesitaba decir nada más. La levanté, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sara, espera, gritó mi padre, con desesperación en la voz. Podemos arreglar esto. No vendas la casa. Pagaremos el alquiler. Lo prometemos. Me detuve con la mano en el picaporte. Miré hacia atrás, hacia la familia que me había secado hasta la última gota. No pueden pagar el alquiler, papá, dije en voz baja. El precio de mercado de la integridad está muy por encima de su presupuesto. Salí al aire fresco de la noche. David estaba esperando junto al auto. Vio mi rostro, sin rastros de lágrimas, pero feroz, y simplemente asintió. ¿Terminado?, preguntó. Terminado, dije. Los siguientes 30 días fueron un borrón de logística y liberación. No me comuniqué con mis padres directamente. Contraté a un administrador de propiedades para que se encargara del proceso de desalojo. Me costó la tarifa de un mes extra, pero el silencio valió cada centavo. Los reportes del administrador fueron pintorescos. Al parecer, la mudanza fue caótica. Hubo gritos. Hubo amenazas. Según me informaron, Ashley intentó arrancar un candelabro del techo afirmando que era una reliquia familiar. Yo lo había comprado en Home Depot en 2024. Pero se fueron. El día 31, caminé por la casa vacía. Resonaba con el sonido de mis pasos. Las paredes estaban rayadas donde habían arrastrado sus muebles. La alfombra de la sala estaba manchada de vino. Se veía cansada. Se veía usada. Pero por primera vez desde que la compré, se sentía mía. No me la quedé. No pude. Los fantasmas de mi trauma de la infancia estaban pintados en los paneles de yeso. Se la vendía a una agradable pareja joven que la vio como su primera casa, no como una prisión. El mercado estaba en alza. Obtuve ganancias incluso después de pagar la hipoteca y las comisiones de la agente. El dinero de la venta no fue a un fideicomiso familiar. No fue a un fondo de rescate. Lo usé para pagar mi boda. Nuestra boda fue pequeña. Fue íntima. Se celebró en un jardín florecido con flores de finales de primavera. No hubo asientos designados para los padres de la novia. No hubo una niña mimada haciendo una escena o vistiendo de blanco para robarme el protagonismo. Solo éramos David, yo y las personas que realmente nos amaban. Justo antes de la ceremonia, mientras me acomodaba el velo en la suite nupcial, llamaron a la puerta. Era David. Sostenía un sobre. Dejaron esto en la puerta principal, dijo, con expresión cautelosa. Seguridad no los dejó entrar, obviamente, pero me pidieron que te diera esto. Reconocí la letra de inmediato. Era la caligrafía de mi madre, con letras redondeadas y frenéticas. Tomé el sobre. Podía sentir el peso de este. Sabía que adentro habría páginas de culpa. Habría disculpas falsas, lamento que te sientas así. Habría excusas. E inevitablemente, al final, habría una petición, un pequeño préstamo para ayudarlos con el depósito de su nuevo apartamento, que, por rumores, me había enterado era un estrecho departamento de 2 habitaciones sin ascensor en una mala zona de la ciudad. Miré el sobre. Pensé en el día de Acción de Gracias que pasé sola. Pensé en los años que pasé tratando de comprar su afecto,
pensando que si tan solo escribía un cheque lo suficientemente grande, finalmente me verían. Pero nunca me vieron a mí. Solo vieron el cheque. ¿Quieres leerlo? Preguntó David suavemente. Lo miré a él. Miré al hombre que había estado a mi lado cuando estaba enferma, que se había enojado por mí cuando yo no podía enojarme por mí misma, que me amaba no por lo que yo podía proveer, sino por quién era. No, dije. No lo rompí. Eso habría sido dramático. Simplemente se lo devolví a David. Tíralo a la basura, dije. Tenemos una boda a la que asistir. La ceremonia fue perfecta. Cuando caminé por el pasillo, no sentí la ausencia de mi padre entregándome. Sentí la presencia de mi propia fuerza llevándome hacia adelante. Había caminado a través del fuego para llegar aquí. Había cortado el ancla que me había estado arrastrando hacia el fondo durante décadas. Más tarde, durante la recepción, mientras el sol se ponía y el cuarteto de cuerdas tocaba, me tomé un momento para alejarme y observar la reunión. Vi a mis amigos riendo. Vi a los padres de David, que me habían recibido con los brazos abiertos, bailando. Me di cuenta entonces de que la familia no se trata de sangre. No se trata de obligación o historia. La familia son las personas que están ahí para ti cuando estás enferma. Son las personas que celebran tus victorias sin envidia. Son las personas que te dicen la verdad. Ya no era la hija a la que dejaron atrás en acción de gracias. Yo era Sara. Era una esposa. Era libre. Y mientras veía a David levantar una copa hacia mí desde el otro lado del jardín, con una sonrisa amplia y genuina, supe la verdad. Habían dicho que sería demasiado doloroso para mi hermana verme feliz. Tenían razón. Porque mi felicidad ya no dependía de ellos. Y esa fue la mayor venganza de todas.